Hola, soy Mateo y acá le vamos a hacer una pregunta que estamos trabajando con los chicos los últimos días de la escuela, un excombatiente de Malvinas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Gómez, yo soy veterano de guerra y bueno, vamos a responder las preguntas que tengan ustedes. Vamos con las preguntas. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 61 años, pero en la época de la guerra teníamos 18 años. Nosotros hacíamos el servicio militar obligatorio. ¿Cuál era la condición de ser hombre? Tener 18 años y por los 3 últimos números del documento te sorteaban como una quiniela y depende de las vacantes que había, te correspondía o Fuerza Aérea o Ejército o Marina. Bueno, yo participé en la primera brigada aérea del Palomar. ¿Y los que tenían lentes podían ir a la guerra? Sí, otra de las condiciones que era, te hacían un chequeo, pero con anteojos sí podían ir. Había muchos compañeros que tenían una visión disminuida, pero no le impedía ser soldado conscripto. ¿Qué estabas haciendo cuando te llegó la citación para Malvinas? Oh, espectacular. Bueno, yo estaba con mi familia y se sorteaba el tema de qué número te tocaba y a mí me tocó el 861, que me pertenecía a la Fuerza Aérea, y bueno, la verdad que me agarró como un bajón porque yo no quería hacer el servicio militar y no era decisión. Una vez que te sorteaban, sí o sí, si te tocaba el número que te habilitaba a hacer el servicio militar, automáticamente no podía poner ningún tipo de excusa y sí o sí, por eso se llamaba servicio militar obligatorio. Pero la verdad que no fue nada agradable recibir esa noticia, era como que iba a perder mi libertad que tenía en ese momento y yo tenía 18 años. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste elegido para ir a Malvinas? ¿Cómo me sentí? Y la verdad que tenía incertidumbre, miedo a lo desconocido y la verdad que en ningún momento a nosotros nos comunicaron que íbamos a ir a Malvinas con tiempo. Esto fue de un día para el otro. Estábamos haciendo el servicio militar obligatorio común, estábamos en la base, en el escuadrón y de pronto nos reunieron, nos hicieron formar y nos dijeron, bueno, su próximo destino va a ser Malvinas. Así que de un día para el otro fuimos a Malvinas. Y la verdad que fue algo sorpresivo porque no nos esperábamos y nosotros en ese tiempo no escuchábamos radio. Las radios había 2 emisoras nada más, eran 3 canales nada más de televisión, no había celulares. Nosotros ahí haciendo el servicio militar obligatorio no teníamos acceso, digamos, a ningún tipo de información, ¿entendés? ¿Tenías ganas de ir a la isla Malvinas cuando te llamaron? Mirá, cuando me llamaron, la verdad que no tuvimos tiempo a reaccionar. Te puedo hablar hoy, no en ese momento, porque no sabíamos a dónde íbamos. Sabíamos que las Malvinas son nuestras, sabíamos en ese momento por la enseñanza, digamos, de nuestras maestras, cuando íbamos a la escuela nos decían que Malvinas era nuestra. Y no sabíamos si se había recuperado, qué era lo que había pasado, porque no nos daban ningún tipo de información. Y la verdad que si vos me preguntás hoy, a la vuelta, o sea, post Malvinas, después de Malvinas, y la verdad que yo te digo que nosotros estamos orgullosos de haber defendido nuestra bandera, nuestro país y por la libertad de todos. ¿Cómo se sintió tu familia cuando te llamaron? Mirá, cómo se sintió mi familia. Mi familia tampoco, como a mí, no le avisaron nada. Mi familia se enteró después de 20 días, más o menos, que yo ya estaba en Malvinas. Como dije anteriormente en otra pregunta, no había celulares, no había computadora y entonces yo no tuve tiempo de avisarle y no teníamos teléfono, porque en ese tiempo no es como ahora la comunicación que cada uno tiene un celular y demás. Antes eran líneas fijas y que eran muy poca la gente que podía acceder a esa línea de teléfono y no todo. Tenía que tener mucha plata o ver en algún lugar donde pasaban las líneas de teléfono y contar con un teléfono. Entonces yo no le pude avisar porque yo vengo de familia humilde. Y la verdad que después salió un telegrama, que es como una correspondencia, una carta que es la más rápida que llega, que la hicieron de la misma base comunicando a mi familia que yo estaba en Malvinas. Pero eso pasó después de los 20 días más o menos que yo ya estuve en Malvinas. ¿Fuiste a la guerra con algún amigo?
Mirá, vecinos. La verdad que cuando me encontré, por ejemplo, me encontré en el escuadrón que era de la Fuerza Aérea, tenía un par de vecinos que fueron a hacer el servicio militar en el mismo escuadrón que estuve yo. Después, cuando fuimos a Malvinas, me encontré con que había varios vecinos del barrio mío y nos pusimos a charlar y bueno, también ellos estuvieron en otras unidades, o sea, en infantería marina o ejército, y lo encontré allá en Malvinas. Pero amigo, no tuve cuando fuimos. Hoy sí, creo que somos hermanos de la vida por todas estas cosas que nos han pasado, lo que nos tocó vivir y siempre nos estamos ayudando el uno al otro como para sostenernos y para ver qué es lo que necesitamos. ¿Dónde desempeñaste tus funciones? Mis funciones en la Fuerza Aérea era granadero, no granadero a caballo, sino lanzaba granada. Estaba en Malvinas, estaba en la parte, digamos, de la pista de aterrizaje del aeropuerto y custodiando la pista para que no desembarquen por ese lugar y bueno, para que no ocupen la pista de aterrizaje, porque ellos si no iban a hacer una cabecera digamos, de una base y lo iban a hacer ahí en el aeropuerto y entonces ya los aviones de nosotros no podían operar. No operaban muchos aviones ahí, pero bueno, la mayoría sí. ¿Cómo te sentiste en la guerra? En la guerra, con mucho miedo. La verdad que es algo que se pasa en la guerra porque uno tiene miedo a que te pase algo. No solamente a vos, sino a tus compañeros, porque estamos todos en la misma, ¿no? Yo siempre le pregunto a los chicos si están viendo los aviones acá. ¿Ven aviones acá? No, acá al lado mío. ¿Ven los aviones? Compañeros míos, Pozo, ¿la están viendo en Malvinas? Bueno, yo cuando estoy hablando en Malvinas, mi mente en fracciones de segundo se va a Malvinas, con mis compañeros. Yo estoy hablando de todo lo que he vivido, dando esta charla y bueno, ustedes no lo ven, pero yo estoy recordando todo y es como si fuera hoy que estoy pasando y veo a mis compañeros y veo un montón de cosas que nunca, como dije anteriormente, nunca me voy a olvidar y creo que hasta el último día que estemos acá en esta tierra la vamos a llevar. Entonces por eso uno siempre dice que algo horrible y ojalá que haya paz en el mundo y bueno, y lamentablemente fíjate todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se siente utilizar un arma? ¿Cómo se siente utilizar un arma? Mirá, la verdad que muy malo. ¿Por qué? Porque uno, si bien no está preparado para morir, tampoco está preparado para provocar un daño. Pero en ese momento es tu vida o es la vida del otro. Esto trasladándolo a la vida cotidiana, lo que pasa hoy, vos no estás acostumbrado para agarrar, qué sé yo, viste que hay mucho robo, la inseguridad que hay, vos no estás preparado para hacer determinadas cosas, pero cuando ves que corre riesgo tu vida, podés llegar a hacer cualquier cosa, defendiendo a tu familia o defendiéndote vos mismo. La verdad que es muy malo, pero bueno, era lo que había, o era la vida de ellos o la vida de uno, ¿no? ¿Cómo describirías la guerra? ¿Cómo describiría la guerra? Horror, error, horror por las cosas que se viven, error porque no tiene que haber, y siempre, como dije anteriormente, se tiene que basar sobre la vía pacífica. Y uno siempre, fíjate vos que nosotros vinimos de una guerra y decimos y ojalá que no haya nunca más una guerra, no conduce a nada una guerra, la verdad que deja la peor miseria humana, no solamente herida en el cuerpo, en lo psicológico, sino en el alma, como dije anteriormente, es difícil de sobrellevar, no se sana, se sobrelleva. Y además, ¿qué se sintió tener las Malvinas por ese tiempo que las tuvimos? Y mirá, obviamente que nos corresponde, fue una gran satisfacción ver flamear nuevamente nuestra celeste y blanca. A ver, comparándolo, viste que hay usurpaciones de casa y demás, bueno, te están robando algo, se están quedando con algo que no es de ellos, pero lo que pasa es que acá hay un punto estratégico y por el solo hecho de estar en Malvinas le corresponde la Antártida. Y aparte, si hay situaciones bélicas, como la está viendo ahora lamentablemente Ucrania, Rusia, y si ojalá que nunca más haya una guerra o que esto se pase o haya paz,
Pero si se llega a desatar la Tercera Guerra Mundial, porque hay varios países que están hablando de que si se mete fulano, si hace esto, qué sé yo, se puede llegar a desatar la Tercera Guerra Mundial. Ellos son los dueños que van a dejar pasar del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Es un punto estratégico, ¿no? Aparte, esta gente son mucho más inteligentes que nosotros. Ellos vienen por la reserva del agua ¿Qué mundial. tipo de armas usaron? Mirá, no creo que ahora ustedes por computadora y demás los videojuegos hay otros tipos de armas. Nosotros teníamos fusil FAL 7.62 y después aviones que rompían 2 veces las barreras del sonido y qué sé yo. En ese tiempo eran última tecnología terrible, pero ahora vos ves los aviones o de última vos ves todas las cosas que están pasando o la tecnología en la guerra que tanto de Israel o de Ucrania, y vos decís, esa arma no la teníamos ni sin querer. Y bueno, ellos también venían con un arma que no era tan sofisticada, pero siempre fue mucha más tecnología de la que teníamos nosotros. Y hoy esas armas ya no se ven más. ¿Qué comían comida? ¿Qué comíamos? ¿Qué teníamos para comer? Mirá, como fue una improvisación esta guerra, a mí me dieron racionamiento, que se llama comida, racionamiento para 7 días. Me dieron todo enlatado, o sea, leche condensada, tarros de, como viene la de verja, ¿viste? Ponían ravioles en esa latita y después venía una pastilla de alcohol que la tenía que encender para que vos puedas calentar esos ravioles. Y después carne con salsa, pero para 7 días. Y la guerra se extendió 74 días. O sea que yo fui con 80 y pico de kilos y cuando volví con 40 y pico, cerca de 50 kilos. Hice una dieta obligatoria, ¿no? ¿Cómo es? Porque no teníamos para comer. Así como no teníamos para comer, tampoco teníamos vestimenta que eran acorde, digamos, al lugar donde hacía mucho frío. Ahí hubo en una oportunidad que hizo 10 grados bajo cero. Y nosotros lo único que teníamos, fíjate que hay algunos compañeros tuyos que ya tienen un buzo porque hoy refrescó un poquito. Bueno, allá eran 10 grados bajo cero y teníamos una remera, una camisa, un pullover y una chaquetilla, nada más. O sea, no teníamos vestimenta adecuada para el lugar que es el sur y hace mucho frío. Así que no siempre comíamos, más allá que la comida era importante para el tema de seguir en la lucha o mantenerte bien, pero a veces era mucho más importante leer una carta que nos escribían de distintos colegios, que salía de algún colegio y la carta decían a un soldado desconocido. Eso era lo que nos alentaba un poquito más y nos levantaba el ánimo. La comida siempre fue importante, pero lamentablemente no siempre tuvimos comida. Y hubo algunos compañeros, como yo te dije antes, esto fue una improvisación, hubo algunos compañeros que murieron no por la bala de un enemigo, sino por frío y por hambre. ¿Cuántos conocidos tuyos fueron a la guerra? Y mirá, ahí del barrio éramos fácil, unos 15, así que fueron bastantes. Y en realidad en esta guerra fuimos alrededor de 20.000 personas. Y los ingleses vinieron cerca de 50.000, o sea, por eso siempre en los distintos ataques que realizaban ellos, eran siempre día 1. O sea, si en alguna posición nuestra había uno, ellos iban con 10 soldados. Siempre fueron superiores en todo, no solamente en la parte numérica, sino en la tecnología de las armas, como dije anteriormente. ¿Cómo sentiste cuando tus compañeros fallecieron? Y mirá, cuando alguno de mis compañeros fallecía, bueno, era la pérdida de una vida humana y obviamente muy mal. Y no solamente cuando moría un compañero, sino cuando moría desde la otra parte, porque una guerra eso es lo que deja. Y acá se tendría que haber preservado tanto la vida de nosotros como la vida de los ingleses. Y no tendría que haber existido esta guerra. Pero la verdad que es un dolor más o menos lo mismo que cuando uno pierde un familiar. ¿Cómo le afectó la guerra a tus compañeros? ¿Cómo le afectó? Y a muchos les afectó bastante mal, pero fíjate vos lo que yo te voy a decir. Lo que peor le afectó fue la indiferencia, la espalda, la marginación. Como dije en una oportunidad al principio de la charla, lamentablemente mis compañeros tuvieron la valentía de enfrentar al enemigo
pero no tuvieron la valentía de enfrentar la indiferencia no solamente del gobierno, sino de parte de la sociedad, porque nos decían loquito de la guerra o los chicos de la guerra, y lo que queríamos nosotros era buscar trabajo y demás, y nos han marginado. Entonces era medio como que se reían, ustedes lo conocen hoy en la actualidad en el colegio como bullying. Entonces está muy mal, a nosotros nos daban las espaldas, y cuando nos daban las espaldas nosotros queríamos trabajar nada más. Y cuando ese trabajo no venía o te decían, vos estuviste en la guerra, sí, y bueno, pero te voy a llamar para este trabajo, y dentro de cuánto más o menos me vas a llamar, y 3 años, 5 años, o sea, era medio como que se reían de vos, ¿entendés? Entonces eso es lo que dolió mucho, y lamentablemente mis compañeros, fíjate vos, ¿no? Tenemos más de 1500 suicidios. Y en la guerra murieron 632 nada más. Entonces, mucho más del suicidio, el abandono, la indiferencia, la espalda, la marginación, dolió más que el tema de la propia guerra. ¿Cómo se sintió al volver a casa? ¿Cómo me sentí al volver a casa? Muy buena pregunta. Mirá, la verdad que un montón de emociones encontradas. Tristeza, bronca, alegría. Tristeza porque, bueno, mis compañeros que quedaron allá. Alegría porque ese horror había terminado. Y bronca porque quedaron en poder de los ingleses. Y creía en ese momento que todo lo que habíamos hecho nosotros no sirvió de nada, porque lamentablemente hoy están en poder de los ingleses. Después de la guerra, ¿pensaste en volver a Malvinas? Bien. Si pensé en volver en Malvinas, la verdad que uno creo que tiene que ir a cerrar una historia. Es bastante duro y creo que hay que trabajar psicológicamente como para estar fuerte para ir en los lugares donde pasaste algo que estaba entre la vida y la muerte, ¿no? Pero la verdad que no queremos ir a Malvinas, ¿sabés por qué? Porque tenemos que firmar un pasaporte. ¿Sabés qué significa firmar un pasaporte? Significa que no estás en tu país. Entonces el momento que vos, o sea nosotros como veteranos de guerra, tenemos que firmar un pasaporte, es como que no estamos entrando a nuestra casa. Es como que te pidan a vos autorización o que vos no podés entrar a tu casa. Es horrible. Y un veterano de guerra, eso no significa que no haya ido a Malvinas. Hay muchos que fueron a tratar de cerrar este círculo, esta historia, y la verdad que yo por ahí siempre digo que yo no quiero ir porque a lo mejor vengo con más preguntas que respuestas, ¿me entendés? A lo mejor voy y ahí nos tratan muy mal por solo hecho, porque ellos saben que nosotros somos veteranos. Cuando nosotros vamos, por más que nosotros no digamos que somos veteranos, los lugares que queremos recorrer, más allá que no es un lugar turístico, pero nosotros siempre, mis compañeros, ¿dónde van? Al pozo que estuvieron. Mirá, hace un par de días atrás un compañero que estuvo prisionero junto conmigo me mandó unas posiciones donde estábamos, me mandó un galpón donde estuvimos prisioneros, y la verdad que es horrible. Y justo para esta fecha que nosotros empezamos a recorrer febrero, marzo, empezamos a una ebullición interna, digamos, de nuestra sangre, y no sabemos cuándo se termina, porque bueno, tenemos que pasar estos 74 días, y muchos se fueron quedando en el camino tratando de pasar estos 74 días después de Malvinas. Así que es bastante duro, pero bueno, yo creo que no, yo no iría. ¿Qué mensaje nos mandarías a nosotros? Bien, qué mensaje. Mirá, ustedes ya saben qué es lo que está bien y lo que está mal. Y fíjate que por ahí a nosotros nos duele que se recuerde pura y exclusivamente nuestra bandera, o ver que muestran el patriotismo cada 4 años, o sea, cada vez que hay un mundial. En Malvinas también se tomó como un partido de fútbol, porque después yo lo he visto en distintos documentales. Vamos, le tumbamos 3, nos tumbaron 7. En el medio, ¿qué había? ¿Quién piloteaba los aviones? Personas. ¿Y qué tenían esas personas? Hijos, madres, padres. Había personas. Y cada vez que tomaban un avión, caía una persona, una vida que se destruía. No solamente el aparato, pero acá se tomaba como un partido de fútbol. Acá cada 4 años se recuerda, en el partido de fútbol se embandera todo y se olvidan de las fechas clave. 20 de junio, 17 de agosto, 2 de abril. Pero bueno,
lidiamos con eso y por eso hoy es mi visita acá y así que le agradezco a los docentes que me hayan convocado para dar esta charla que después lo van a reproducir en el tema del 2 de abril. Y la verdad que fíjate que hace 4 años atrás tomamos relevancia, ¿no? Los famosos pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Bueno, esos pibes éramos nosotros, en una oportunidad fuimos pibes, teníamos 18 años. Ahora ya 61, panzones, algunos con canas, yo canas no puedo tener porque no tengo pelo, pero la verdad que duele que te asocien con un partido de fútbol. El partido de fútbol está bien, está buenísimo, yo también lloré porque queremos salir campeón y demás, pero creo que hay muchas cosas mucho más importantes. En esta historia murieron 632 compañeros, que dieron lo más preciado que tiene una persona, que es la vida. Pero lo más importante de todo, se olvidaron de una persona muy importante. Son las madres de los veteranos de guerra. Nadie las recordó, la mayoría ya se marcharon todas por cuestiones de edad. Y mi mamá o las madres de los veteranos de guerra no son ni más mamá que ninguno, ni menos mamá que otras. Y la verdad que a nuestras madres nadie se las reconoció porque perdieron lo más preciado que tiene una madre, que es la vida de sus hijos, y nunca se la recordaron. Entonces, para que no vuelva a pasar esto, únanse, pero no para una revolución, porque ya sabemos lo que deja la revolución, para una evolución. Estudien, júntense por esta causa. Como dije anteriormente, esta causa no es mía. Nosotros tuvimos la suerte de participar, si se quiere llamar suerte, pero esta historia es la historia de todos ustedes, las historias de sus hijos, las historias de sus padres, las historias de su familia, y mucha gente quedaron en el camino para la libertad de todo esto, y bueno, lamentablemente no se pudo quedar con el tema de la recuperación de nuestra soberanía. Pero lo más importante, creo que los valores de hoy están todos alterados. Yo cuando era pibe me preguntaban, ¿qué es un sentimiento para vos? Y yo le decía a mi vieja, mi bandera, la religión que uno profesa. Hoy fíjate que le preguntan, no todo, pero le preguntan, ¿qué es un sentimiento? Boca, Central, Newell's. Y es más, se matan en un partido cuando hay una rivalidad y se unen cada 4 años. Entonces estamos muy mal, eso es lo que tenemos que cambiar. Y no fijarse tanto el dolor de adentro, sino mirar un poquito hacia afuera, que hay otras realidades. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros, mirando hacia afuera, viendo que hay otras realidades, y por eso salimos a dar de comer a gente que está en situación de calle y miramos que hay otras necesidades. Así que no olviden nunca que hubo gente que dio su vida por ustedes. Un aplauso para Raúl, por favor. Lo último que le voy a decir. Primero, no se olviden de los verdaderos héroes de Malvinas, que no se les recuerde únicamente el 2 de abril, y honor y gloria para ellos, el recuerdo obviamente permanente, y un aplauso también para ustedes por el respeto que tuvieron en esta charla. Gracias a ustedes.